Lo que suena es la música del Emiliano Ferrer Trío. Joaquín Benítez en bandoneón, Juan Míguez en contrabajo y Emiliano Ferrer en guitarra. ¿Sabe cómo se llama este tema, señor Pablo Hacker? No, cuénteme. Se llama Milonga para Vigo. Para Vigo. ¿O es de un fanático del Señor de los Anillos o es de un hincha de San Lorenzo? ¿Qué cree usted al respecto? Me inclino por San Lorenzo, porque somos muchos, entonces es más fácil que sea eso. ¿Sos cuervo? Sí, soy muy cuervo. Emiliano Ferrer, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Fanático del Señor de los Anillos? No. No me disgusta, pero fanático no. Milonga para Vigo. ¿Sabe Viggo Mortensen que usted le escribió una milonga? No creo. Se lo podemos hacer saber de alguna forma, ¿no? Puede ser. ¿Es un agradecimiento por la pasión azulgrana del famoso actor? Por la pasión y por la forma en la que me hace mucho reír cada vez que demuestra su pasión por San Lorenzo, digamos. Pasión tenemos más de los 4 millones de hinchas que somos, digamos, pero... te quedas corto, ¿no? ¿Están contados? Están contados, sí. Los hinchas. Te necesitamos un poquito más cerca del micrófono, la voz bueno. Un poquito más cerca del micrófono, con cuidado por el otro micrófono, que es el micrófono de la guitarra. Emiliano Ferrer, que está invitado aquí al programa, va a presentar en Páramo Cultural, que queda en Carlos Calvo 3974. ¿En qué barrio? Boedo. En el barrio de Boedo. Los temas de este disco que acaba de publicar es su primer disco. Mañana sábado 16 de agosto a las 8 de la noche. Son 6 composiciones originales propias y una versión con arreglos propios de un tango tradicional, Ave de Paso, de Cadica Mocharlo. El disco se publicó con apoyo del Instituto Nacional de la Música, el INAMU. ¿Qué significó ese apoyo? Bueno, en principio la posibilidad de hacerlo, cosa que de otra forma capaz hubiera sido imposible. Bueno, y también en el momento en que salí beneficiado con el subsidio también me obligó a ponerme un poco las pilas y a concretar este proyecto que lo venía como demasiado enroscado, pateándolo y bueno, postergándolo por determinadas cuestiones. Vos decís que te llegó un subsidio, te presentaste a un concurso. Claro. Escucharon los temas y decidieron subsidiar esta entre otras posibles grabaciones. Claro, exactamente. Así que bueno, a raíz de eso pude contratar un estudio y hacer las cosas. Después obviamente lo tuve que completar yo porque bueno, no era muy exiguo, digamos. Es el pie para hacer el laburo, ¿no? Sí, por un lado eso me obligó a obligarme, valga la redundancia, como a cerrar bien los temas, a darle una forma a todo, buscarle un poco una línea, incluso porque tengo bastantes más temas, pero bueno, como dentro de esta línea que tiene el disco, fueron estos, ¿no? Bien, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo estudiaste? Yo empecé a estudiar en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. Esa la conozco. Muy ¿sí? Buena. Sí. Que bueno, no sé cómo será ahora, porque ahora está en otro edificio. En ese momento quedaba en la isla Paternal. Era una escuela muy, muy chiquita. Y teníamos la parte secundaria de la mañana y la tarde magisterio de música. Y ahí empecé a estudiar. Una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí. Así que ahí empecé a estudiar. Todos mis compañeros también estudiaban música, entonces bueno, como el ámbito era bastante favorable para eso, ¿no? Compartíamos mucho más allá de lo que nos enseñaban en las clases y eso, como que todo el tiempo estábamos tratando de aprender cosas, de pasarnos cosas entre los compañeros. Hoy sos docente en la carrera de tango y folclore del Conservatorio Superior Manuel de Falla y en la diplomatura de tango en la Universidad de San Martín. Es decir, que aquel chico del Esnaola ha recorrido un largo camino hasta convertirse él mismo en profesor de otros chicos. Exactamente, sí. La verdad que sí, no lo había pensado así. Después estudié también en el Manuel de Falla, que es donde doy clase ahora actualmente. Y bueno, pero como te decía, como también creo que donde más aprendí, como sin desmerecer a ningún profesor ni nada, fue un poco en compartir esto con mis compañeros y tocando sobre la dinámica de tocar. Viendo lo que hacía otro y como, bueno, hay una cuestión también de esa transmisión oral que bueno, que para mí es súper importante para aprender e incorporar elementos. Y para tocar, vos vivís en uno de los barrios más tangueros de la Argentina, ¿no? Más bohemios, más culturales como Boedo. Vivís, digamos, sos hincha de San Lorenzo de Almagro, vas a tocar en Boedo, sí. Te identificás con eso. Hace falta también curtir un poco.
Sí, sí. La mugre, la noche. Y bastante. No sé si es que se hace falta, pero un poco sí. Digamos, yo creo que no es que hay un camino obligatorio para llegar a un resultado, pero digamos, sí hay cosas que sí te acercan, digamos. Cuando digo la mugre no digo la suciedad, sino El rock, ¿no? El barro, decís un poco más la night. aquello que no se lee ni se La entiende, noche. pero que el que toca tango o toca música popular sabe de qué se trata. Sí, con cualquier estilo me parece que hay una cosa que tiene que ver con ese roce y con ciertos detalles que son medio difíciles de explicar. Si bien ahora creo que la música popular en su enseñanza está un poco más sistematizada que años atrás, igualmente creo que hay como ciertas cosas que por otro lado no se terminan de aprender nunca, por lo menos para mí. Yo me Eterno considero aprendiz. un eterno estudiante y sobre todo eso, en esos detalles, en pequeños gestos, digamos, que es difícil transmitir y explicar y sistematizar, pero están ahí, ¿no? Bien, vos que has tocado fuera de la Argentina, en Estados Unidos y Asia, que aquí has girado, quiero decir, sabrás exactamente que hay cosas que se pueden tocar y no explicar a aquel que no pertenece a un mismo ámbito cultural. Claro. Digo, sí, hay cosas que no tienen como una forma verbalizable. No sé si existe esa palabra, pero... Sí, existe. Si no, ahora sí existe. Como tangueable. Como Tangueable recién, ¿no? Recién la dijimos. Tanguedad. Tanguedad. La tanguedad. Bueno, tenés algo de Me tanguedad, gusta. de heredada, estudiada, eterno aprendiz. Sí, es que bueno, es como cualquier disciplina, me parece que cuanto más te metes, más te das cuenta que es infinita, inabarcable, ¿no? Como, no sé, pienso un poco que las cosas son así y está bueno que así sea. Como que no se termine nunca el... Claro, como el tiempo o las galaxias, no sabemos la dimensión de eso. Exactamente, ¿Querés sí. tocar un poco acá de tu repertorio? Recordemos que toca en trío, que el disco ha sido grabado en trío, pero es este señor guitarrista también. Bueno, voy a tocar un poco. Uno de los tangos que grabé, que justamente el que no me pertenece... Ave de Paso, ¿no? Es el único en el disco que grabé con guitarra sola, así que voy a tocar eso. Recordando a Charlo, el autor de la música. Sí, al gran Charlo. Charlo. Acá dedicámonos porque es instrumental. Hizo la letra. Pero claro. igualmente lo seguiremos recordariendo, dijo el nenito ese. ¿Se escucha ahí? Sí. Ah, bueno. Emiliano Ferrer. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenés? 37. Todos sabemos que la Argentina es una tierra de guitarristas y en todos los géneros ha habido guitarristas centrales. En la historia del tango, el tango empezó como una música con guitarras en derredor. Hasta la llegada del bandoneón, la incorporación del piano como instrumento también central, pasó mucho tiempo. Hubo muchas décadas que aquello que después conocemos como tango fue netamente guitarrístico, y cuando pensamos en
Magaldi, Gardel, Corsini, los cantores nacionales, es con guitarras el tango. Muchos guitarristas se quejan, piensan que después hubo como un retroceso para los guitarristas y el tango. Después de todo eso, Claro, cuando aparece el bandoneón como instrumento estrella, cuando las orquestas, los pianos, los violines, cada vez menos guitarra. De hecho, en las orquestas en general no había guitarra. claro, no sé si hubo un retroceso, pero sí como se separaron un poco los caminos y como el lenguaje de la guitarra en el tango pasó a ser como, si bien está todo dentro del mismo género, sí como un nicho en particular al margen de las orquestas, como bien decís vos, como el conjunto de guitarras. Eso pasó a ser como otro terreno totalmente distinto, a diferencia de, como bien decías vos, que al principio los conjuntos tenían guitarra, flauta. Bueno, mismo la flauta era un instrumento que estaba Sí, mucho claro. y bueno, después también prácticamente desapareció como, no digo que no se pueda tocar, pero sí como una cuestión estable dentro del... Y a tu criterio, ¿quiénes son las figuras descollantes de la guitarra solista en la historia del tango? Y bueno, la figura central, no lo digo solo yo, sino que es como un hecho medio casi objetivo, que es Roberto Grela, digamos. Como bien decías vos, dentro de los guitarristas que acompañaban cantores y mismo de la guitarra solista, de repente como que apareció Roberto Grela, que fue como un meteorito dentro de todo eso. Troilo y Grela es disco capital, todos mencionamos a Pugliese, dice en una canción muy famosa, Los Alieres de Charlie León Gieco. Ajá. Bueno, Grela en ese sentido, eso, como que llevó la expresión de la guitarra como años luz de lo que era y sigue con un grado de vigencia. ¿Y qué combinaba Grela, que tenía una formación también como músico de jazz, por decirlo de alguna forma? ¿Qué Claro. inventó? Y como te diría, como todo. Un fraseo. Inventó un fraseo, como la forma de armonizar. Melódicamente inventó muchísimo. Todas cosas que hasta el día de hoy siguen siendo objeto de estudio, admiración y también una usina agotable. Toda su creatividad, como compositor también dejó muchísima música muy emblemática. Por ejemplo, el tango Las 40 es música de él. Capaz, un tango más famoso que él mismo, me parece. Exactamente, el caballito de batalla de tantos cantores comprometidos, incluyendo Julieta Lazo, ¿no? Que cada vez que le pedimos cantate una, te canta Las 40. Lo cual es paradójico porque, como para alguien comprometido, es una letra bastante pesimista, ¿no? Como Sí, claro. alguien que quiere cambiar la realidad. Y No digo que no, ¿eh? Y cantar Las 40. Claro, como Las 40 es un tango de derrota total, ¿no? De nihilismo sobre el futuro del hombre. Exactamente. ¿no? En el concierto de este sábado a las 20 en Páramo Cultural vas a presentar las canciones del disco y vas a tocar también clásicos del tango, Ajá, y alguna otra cosita de folclore también. que también tocas. ¿Podés tocar ahora un poquito de algún clásico del tango? Bueno, voy a tocar un poquito, ¿eh? Si fuera el estilo Grela, imagínate. No. Un pedacito del tango Boedo. Qué lindo. Vio que le iba a gustar Gracias. la nota, Pablo Franco. Pero fue cortito. Estoy maravillado. Cortito, sí, para que... Para que se queden con las ganas. Vamos a Exactamente. volver. Por supuesto. Por supuesto. Pero, Vamos a comprar metros cuadrados, todo. Claro. Usted dice que Vamos a el volver a Club volver. San Lorenzo Almagro va a volver a su cancha, Vamos a hacer el tercer estadio, el único club en el mundo que va a ser su tercera cancha. Sí. su tercera cancha. ¿Y qué va a pasar Bueno. con el estadio actual? Y espero que se use para promoción de los deportes para los más jóvenes, la gente del barrio que lo utilice, lo que sea. Yo tengo mi ladrillito ahí puesto. Pero que no pongan un supermercado, ¿no? No me corra por ahí, no terminemos mal la tarde. No, es que es una de las historias más fuertes Es horrible que esa conozcamos. historia. La Sí, dictadura claro. militar que dispuso Claro. que se hiciera un supermercado en un estadio histórico de fútbol como el de San Lorenzo de Almagro, en venganza política Totalmente. por las características de los hinchas y del barrio. Nada más y Totalmente. nada Le menos. quería preguntar, Emiliano, una cosa. En tu labor como docente ahí en el Manuel de Falla, ¿ves a los pibes y a las pibas motivados a la continuidad de una identidad cultural, de una música que nos es propia? ¿O los ves ya muy afectados con esta mega colonización cultural a la que estamos siendo sometidos? Es buena la pregunta. Yo tengo un grupo muy chiquito de alumnos. Mm. Yo tengo una cátedra que es un ensamble,
En este momento son 4, a veces 5, a veces 3, según... la verdad que en este caso es como una carrera de nivel superior. Claro. Entonces los chicos ya vienen con una trayectoria estudiando y en el que en esta instancia ellos tienen que elegir como... No es que gente que arranca de cero, entonces como que, bueno, ya gente que viene como a buscar algo bien específico, entonces, bueno, esa motivación siempre está, la verdad, por lo menos de lo que yo veo. Qué Después, bueno, siempre, como hablamos antes de esta visión medio nihilista, siempre podemos pensar que está todo perdido, digamos, como siempre hay elementos que nos pueden llevar a decir eso, pero bueno, calculo que eso lo dirían también en todas las épocas. Habrán dicho que esta generación estaba perdida, ¿no? Siglo XX Cambalache. No, y además dentro de la música de masas la colonización ha sido una cosa permanente y las músicas nacionales, las de raíz, fueron casi siempre, salvo en algunos periodos históricos, músicas de resistencia. Y tal vez eso les ha permitido su elaboración, digamos, tal vez la sofisticación de la música popular argentina de raíz tiene que ver con el hecho de no haber sido nunca parte de los mainstream más grandes, no haber estado sometido a los negocios de las multinacionales, sino ser parte de una segunda dimensión. Esa segunda dimensión está nutrida de muchísimos talentos, como está claro. A su vez, pienso que la globalización, digamos, eso como hay que encontrar algún aspecto positivo, digamos, en que las culturas también se mezclen y, bueno, así también fue evolucionando el género del tango y digamos, fue recibiendo, como decías vos, por ejemplo, de Grela, que introdujo elementos del jazz y, bueno, si bien, o sea, nadie va a decir que Grela no tocaba tango, a pesar de que introdujo un montón de cosas de otros lados, y eso también hace crecer a los géneros. Creo que, no sé, a veces hay como dos extremos en esto, ¿no? Como en el desprecio de la tradición, que también está mal, y como un apego demasiado rígido con decir, no, esto se hace de tal forma, y a lo cual también es difícil decir como poner un límite, como hasta cuándo, desde cuándo, como... Claro, no sé, es muy poco... Que borra la propia identidad y que trae algo nuevo para aportar y fusionar y hacer una simbiosis. Exactamente. Pero bueno, eso es difícil, ¿no? De poner un límite y no sé, y tampoco a mí me interesa tantísimo la discusión así como de lo que es el tango nuevo y todo eso. No sé, pienso que no porque lo haya dicho nadie acá, sino porque ahora me va un poco la cabeza hablando de eso. Pero bueno, eso, pienso que está bueno conocer todo lo que uno pueda de todas las cosas y después ir probando, ¿no? Y según las épocas tocar texto y contexto, que no es nada menor. Emiliano, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, un gustazo, siempre los escucho, o cuando puedo en realidad, pero bueno, siempre tenía muchas ganas de poder participar de acá. Bueno, gracias. Buenísimo. Mañana sábado 16 de agosto a las 20 en Boedo, Carlos Calvos 3974, Páramo Cultural, la presentación del disco que no hubiera arrancado, no hubiese sido redondeado en sus canciones de no mediar el apoyo del Instituto Nacional de la Música. El INAMU lo digo porque ayer el Instituto produjo un impacto, basta chequear los medios de comunicación hoy, al anunciar la reedición en una versión restaurada de Por su Gieco, el disco grabado en 1975 por un seleccionado de músicos argentinos que permanecían en el limbo de la no existencia, sencillamente porque el género musical rock, cuando Music Hall quebró, se quedó sin un montón de los discos iniciales, y el INAMU lo que hizo es comprar los derechos a la siguiente compañía, publicar de vuelta el disco, eso va a ocurrir en unos días, y pagarle a los músicos cuando el disco se venda los derechos de autor. Es tan fácil y se hace tan poco que conviene destacarlo.